Nada, me presento. Soy Amalia, soy de Valencia, de España. Tengo 35 años y soy psicóloga desde hace 13. He trabajado la mayor parte de mi vida en centros de acogida de menores y, bueno, aquí en España estos centros de acogida son para pues, acoger a menores que los servicios sociales, el gobierno ha retirado la custodia a sus padres. Entonces, bueno, son trabajos muy delicados. La verdad que para mí ha sido muy vocacional porque son trabajos súper duros y bueno, de los que he aprendido un montón. También he trabajado en un ayuntamiento en el área de juventud, también acompañando a jóvenes y ahora en estos momentos estoy trabajando con mujeres embarazadas y sus bebés en Provida, de aquí de Valencia, y luego tengo mi clínica también, bueno, mi despacho, donde atiendo de manera privada. Y, y eso luego también por otra parte, también he sido catequista muchos años, ahora en estos momentos no estoy ejerciendo de catequista por motivos, bueno, varios de horarios, pero bueno, sé lo que es estar ahí como vosotros y también pues la expectativa que supone que me voy a encontrar con los niños, cómo voy a poder transmitir, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un nexo de unión entre todos. ¿Y qué más deciros? Sí, eso en cuanto a introducción de mí no hace falta. Ah, bueno, algo muy importante que se me había olvidado es que estoy casada desde hace 5 años y bueno, de momento Dios no nos ha permitido tener hijos, pero a nosotros, no, bueno, a Pablo y a mí nos gusta mucho decir que vivimos nuestra fecundidad de otra manera y que el Señor nos va poniendo misiones y cosas en las que poder desarrollar nuestra paternidad espiritual y otra manera de ser fecundos, aunque no sea ahora en estos momentos con los hijos biológicos. Entonces, bueno, yo creo que esto forma parte de esta fecundidad porque, no sé, para mí es un regalo el haber llegado hasta vosotros así de manera tan desde España a Alemania, vamos, me parece muy, muy, muy guay el poder vivir además esto en el día de Pentecostés o en la víspera de Pentecostés. Hay iglesias hermanas, no sé, me encanta, muy bien. Y nada, eso en cuanto a mí, en realidad ya no quiero decir nada más de mí, porque sobra. Y nada, pues ahora sí que quiero poner el PowerPoint. Le doy a compartir pantalla y me imagino que saldrá. A ver, ¿lo veis? ¿Sí? Ah, vale. Perfecto. Vale, perfecto. Ahora voy a ver para no despistarme aquí con... a ver cómo lo pongo esto. Vale. Vale. Solo veis el PowerPoint, ¿no? Bueno, ¿lo veis? Vale. Es que aquí salís vosotros también, entonces no sé si vosotros os veis a vosotros mismos, pero bueno, da igual. Vale, pues nada, empezamos con el compartir. Lo he titulado ¿Cómo son los niños de 8 a 12 años?, que es lo que me había pedido Viviana. Y bueno, pues es que yo había también incluido lo de la parte de oración, pero como ya la hemos hecho, seguimos. Ven Espíritu Santo y adelante. Vale. Lo que sí que quería compartir con vosotros es una palabra de Jeremías que me gusta pensar que el Señor os lo puede estar diciendo ahora en estos momentos a vosotros. Y dice así: me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, antes de que nacieses te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones. Yo respondí: ay, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme,
que soy un muchacho, pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho. Y ahora os lo digo yo a vosotros, no digáis que sois un muchacho. Lorena, Antonella, Eliseth, Ana María, Erika, Samantha, Margarita, Glenda, Kai, Elena, David, Tobías, Gerardo, Viviana. No digáis que sois un muchacho, pues iréis donde yo os envíe y diréis todo lo que os mande. No les tengáis miedo, porque con vosotros estoy para protegeros. Esto os lo dice el Señor a vosotros en el día de hoy para que os lo creáis que sois enviados por Él. Nada, y luego también quería hacer mención a la carta última apostólica que ha hecho el Papa Francisco, precisamente sobre el ministerio del catequista y un poco para contextualizar, ¿no?, de dónde partimos. Los catequistas deben ser hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana. Deben participar activamente en la vida de la comunidad cristiana. Deben ser capaces de hospitalidad, generosidad y vida de comunión fraterna. Deben formarse desde el punto de vista bíblico, teológico, pastoral y pedagógico. Es un poco lo que estamos haciendo ahora. Deben tener una experiencia previa madura de catequesis. Deben colaborar fielmente con los presbíteros y diáconos y estar animados por un verdadero entusiasmo apostólico. O sea, me parecía importante el contextualizar desde aquí. Creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien con esta serie de formaciones que lleváis a cabo, ¿verdad? Aquí en España, o por lo menos en mi parroquia, no se hace nada parecido o muy de otra manera, la verdad. Y no sé, me parece que al final es ofrecer lo mejor, formarse y ofrecer lo mejor a los niños que vais a tener. Que no, o sea, yo creo que en la iglesia tenemos como esa tendencia de pensar que, por lo menos en España, a lo mejor en Alemania es otra cosa, pero en España es como, bueno, pues damos el tiempo que nos queda o un poquito de aquí, un poquito de allá, y a veces parece que estamos dando lo que nos sobra y no buscamos esa excelencia que de verdad se merece trabajar para el Señor y trabajar para quien Él nos ha mandado. Entonces yo creo vamos, que me parece ideal que estéis haciendo estas formaciones para precisamente dar lo mejor y buscar la excelencia en el trato con los niños. Y vale, pues bueno, os quiero hablar habría muchas maneras de tratar este tema y muchos autores que hablan de la psicología evolutiva, que hablan de las fases de los niños y todo eso, pero a mí hay un autor que me gusta bastante, que es Erik Erikson, y que habla de la teoría del desarrollo psicosocial. Me gusta porque no es lo típico de ir nombrando hitos del niño o pues a los 3 años hay que hacer esto, a los 4 pasa esto, que sí que es un poco así, pero se centra sobre todo en tareas que tienen que superar, tareas o objetivos o crisis superadas de cada etapa. Entonces, pues aquí os presento las 8 que él nombra, que la primera es la confianza versus desconfianza, que está en los 2 primeros años de vida. A veces nos pensamos que los niños pequeños o de bebés no se enteran de las cosas o no tiene importancia lo que les digamos, cómo les tratamos, porque no va a haber consecuencias, pero en realidad es justo lo contrario. Los primeros años de vida y los 2 primeros años de vida más en concreto son los más importantes para el desarrollo del bebé y también porque en parte la neuroplasticidad del cerebro ahí es donde está más activa, es donde más neuronas tenemos. Cuando nacemos es cuando más neuronas tenemos, luego las vamos perdiendo con el paso de los años,
pero ahí es el momento más importante, aunque no sepamos hablar y a lo mejor no entendemos, pero sí que es verdad que percibimos a través de nuestro cuerpo y que sobre todo percibimos si nos quieren o no nos quieren. Y esto es súper importante, el cómo se crean los vínculos. De hecho, es una parte muy importante también es la parte del embarazo. Y de que esto a lo mejor puede sonar raro o decir, ahí no tiene importancia, pero es muy, muy importante porque el bebé capta todo a través de las hormonas de la madre, si la madre está estresada, si está contenta, esas hormonas se segregan y llegan al bebé y se quedan ahí de formas que luego no nos podemos imaginar, pero hace un efecto. Bueno, luego la segunda etapa es la autonomía versus vergüenza y duda. Ahí ya la figura de referencia ya no es tanto la mamá como en la primera etapa, ya pasa a ser el papá y la familia más allegada. De ahí pues los niños es cuando empiezan a andar, a ser más autónomos y se da esa dualidad de que si tú en la primera etapa has desarrollado bien la confianza, en la segunda etapa te lanzas a ser autónomo, te lanzas a explorar porque no tienes miedo del mundo, porque porque no percibes el mundo como hostil, sino que eh, confías en que no te va a pasar nada, ¿no? Y bueno, así la tercera etapa es la de iniciativa-culpa, que aquí ya los niños ya han empezado a relacionarse, pues a lo mejor en la guardería, bueno, según el sitio se entra a la guardería antes o después, pero bueno, en principio ya entras a la escuela infantil, se tiene más iniciativa, ya no juegas a lo que te dicen tus padres o tu familia, sino tomas tú la iniciativa y, y un poco así, ¿no? Y luego ya llegamos a la etapa que nos interesa y de la que vamos a hablar con más calma, que es la de laboriosidad versus inferioridad, que abarca desde de los 6 a los 12 años, aunque nosotros nos centraremos más desde los 8 años, pero para que sepáis que empieza antes. Y luego viene la etapa de la quinta etapa, que es la etapa típica de la adolescencia, la búsqueda de identidad versus difusión de la identidad. Luego la sexta etapa, que es la intimidad, aislamiento, que ellas, pues los jóvenes adultos de 20 a 40 años. Y luego la séptima etapa, que es la generatividad versus estancamiento, de los 40 a los 60, que ya adultos más mayores, en los que nace esa crisis de mi vida está sirviendo para algo, estoy generando vida, estoy generando algo que se vaya a quedar para la posteridad. Y luego ya es la última etapa, que es la de la integridad versus desesperación, que es la última fase de la vida en la que se piensa, pues sobre todo ahí, es enfocarse en cómo va a ser ese momento de la muerte y es donde la gente hace balance de la vida y ve qué le hace falta hacer más antes de irse. Y bueno, y aquí, sobre todo para quien es creyente, es el momento cumbre de prepararse para irse al cielo bueno, o por lo menos intentarlo. Y claro, o sea, integridad versus desesperación, la desesperación viene de no saber dónde te vas o de pensar que todo se acaba aquí. Entonces, bueno, cada etapa tiene lo suyo. Vale, pues entramos si queréis ya de lleno en esta cuarta etapa. Y a ver. Vale, ahora os quería invitar a que cerrarais los ojos un momentín y vamos a recordar cuando teníais, pues eso, de 8 a 12 años y ibais a la escuela. Quiero que penséis, pues, cómo era vuestra clase, penséis algún curso en concreto, cómo era vuestra clase,
recordar cómo eran las paredes, cómo estaban las sillas y los pupitres puestos, cómo era esa pizarra, al lado de quién estabais sentados, con qué compañeros, qué libros teníais por ahí, qué se veía a través de la ventana. Y bueno, la profesora está explicando y va a lanzar una pregunta y vaya, te mira a ti. Justamente, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes competente o inferior y asustado? ¿Cómo contestas? ¿Cómo reaccionan los compañeros? ¿Y la maestra? ¿Cómo te sientes ante esto que acaba de suceder? Quizás has experimentado competencia, sabiendo inmediatamente lo que tenías que contestar y haciéndolo muy rápido. Pero lo más probable es que hayas experimentado no estar listo para esa pregunta. Hubieras deseado que la maestra hubiera elegido a otro compañero y haber ganado tiempo para saber qué contestar. Ahí ha salido tu sentimiento de inferioridad. En esta etapa no necesitabas escuchar solo que eres bueno, sino también que lo estás haciendo bien, que estás aprendiendo bien. Por cada recuerdo de competencia que tenemos, la mayoría de la gente tiene 5 recuerdos de haberse sentido inferior. Y ahora ya abrís los ojos y seguimos. Quiero que os quedéis con esto que habéis recordado, que habéis experimentado, para como un poco meteros más en la piel de cómo se pueden sentir estos chicos y chicas y niños y niñas con los que vais a tener que convivir, no sé, supongo que a partir de septiembre. Así estáis más situados. A ver. Muy bien. Bueno, pues la tarea principal de esta, vamos de lo general a lo particular. La tarea principal de esta etapa es encontrar un equilibrio entre sentirte competente, entre ser laborioso, digamos, y en no sentirte con ese sentimiento de inferioridad, de pensar que todo lo hacemos mal o que no sabemos o que no podemos. Esta etapa va a estar sobre todo marcada por el tema de la escuela, de compañeros, profesores y luego pues todo lo que tenga que ver con lo académico, si van a actividades extraescolares. Ya no va a ser tanto la familia la protagonista de la etapa de estos niños, sino la escuela. Entonces, hay veces que en ese equilibrio, a la hora de ayudar a los niños o de acompañarles, sobre todo los padres, pueden caer en dirigirles hacia una virtuosidad dirigida, en donde pues eso, vemos a los niños prodigios que son excelentísimos músicos, excelentísimos deportistas, pero solo se quedan en eso y se van, o sea, solo al hacer y no les dejan que disfruten de su infancia. Y es como adelantar etapas. Pero por otra parte, hay veces que por un comentario mal dirigido o por no haber estado atento a un error que el niño ha cometido y no tratarlo bien, podemos abocar a que el niño pues empiece con temas de complejo de inferioridad. Y entonces, básicamente, tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas, cómo hablamos, cómo transmitimos, para no generar esto, ninguna de las dos cosas. Hay que buscar el equilibrio. Lo suyo sería tener una laboriosidad bastante bien, con un pelín de un sentimiento de inferioridad para conservar la humildad, digamos, porque claro, nos podemos ir hinchar nuestros egos y nuestros orgullos y eso tampoco
pero de esto tampoco se trata. Vale, entonces... vale, algo también muy importante es que aparte del aprendizaje académico o de nuevas habilidades que vamos a tener, que los niños van a tener durante esta etapa, se trata también de que los niños aprendan a cómo dar y recibir amor. Que esto es también un poco la clave del catequista aquí. A lo mejor en la escuela esto no se desarrolla tanto, en la familia sí, pero nosotros como catequistas sí que vamos a tener que aprender a cómo transmitir esto, cómo dar amor y que los niños lo sepan recibir. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Seguimos. Vale, pues pasamos al desarrollo físico. Lo que vamos a encontrar en esta etapa, en realidad, es la etapa de la pubertad, que es un pelín antes de la... Bueno, en verdad es que es una etapa amplia, pero bueno, aquí ya los cuerpos de los niños están empezando a cambiar y entonces ya se ven, bueno, las hormonas sexuales ya empiezan a funcionar más, entonces ya se ven rasgos típicos de, pues los pechos de las chicas se hacen más grandes, los testículos de los niños también, empiezan a aparecer el vello, ya se les nota que son más mujercitas y hombrecitos minis, pero ya empiezan a destacar y bueno, pues eso, se hacen más fuertes, luego a nivel emocional o a nivel de carácter se les ve antes, bueno, yo creo que los niños más pequeños es como que siempre se les ve alegres, contentos, no sé, en líneas generales, ¿no? No sé que a algún niño le pase algo fuerte, los niños de por sí suelen ser alegres y suelen ser abiertos y simpaticones y tal, pero aquí en esta época ya se empiezan a cambiarles el carácter y puede haber momentos en los que están súper felices y a los 10 minutos están súper tristes, llorando por los rincones, entonces tienen como esos contrastes así que llaman la atención y que no sabes por dónde pillar, pero forma parte de la normalidad. En realidad no nos tenemos que asustar cuando veamos este tipo de cosas porque son normales en esta edad. Es una preadolescencia, luego la adolescencia es mucho peor. Entonces, sí. Y nada, a nivel físico, poco más porque en realidad... Luego, esto ya nos interesa un poquito más, como es el área cognitiva, el área del pensamiento. En verdad, aquí en este momento ya los niños empiezan a tener más percepción visual, empiezan pues, a saber escuchar mejor, se les aumenta un poco más la memoria, son capaces de retener más conceptos, se les hace el pensamiento más abstracto, son capaces de razonar, de entender mejor, de hacer preguntas más, pues eso, más inteligentes y atender a la respuesta, integrarla. Empiezan a adquirir más vocabulario, se saben expresar mejor, utilizando palabras a lo mejor un poquito más pues de otro calibre, no de las 4 palabras que a lo mejor se pueden utilizar antes. Y sí, estoy leyendo las chuletas. Vale, luego hay una diferencia entre los niños que son, bueno, los niños, esto es aplicable luego también a los mayores, los que son muy pensadores, que son los que están siempre pues, con el tema de la lógica, de buscar la verdad, y luego tenemos a los niños que son más sentidores, ¿no? Y que a lo mejor les interesa más pasan un poquito más del pensar y todo eso, pero sí que les interesa más el tema relacional, de hacer amigos, de estar con gente. Sí que ahí sí que vemos la diferencia. Aquí con esta edad ya se ve más en los niños que son más introvertidos, que a lo mejor disfrutan más jugando a juegos solitarios o pues no
no sé, montando puzzles o pintando o jugando a las videoconsolas ellos solos. Y hay otros niños que les llama más estar pues, en juegos más colectivos, o jugando a la pelota o a fútbol o a deporte, o simplemente en el caso de las chicas yo creo que charrando y hablando y fantaseando, ahí ya las niñas ya empiezan a ser como más marujonas y de eso, pues lo típico de las amiguitas preferidas y los grupitos de 2 o 3 y también empiezan las típicas, esto no sé si lo habréis visto, pero yo es que lo he visto muchísimo de las lealtades, es que es mi mejor amiga y entonces ahora llega la otra y no puede ser también mejor amiga, no solo puede ser una mejor amiga. Y entonces es como, pues si hay amistad y amor para todo el mundo, pero no, los niños es como que necesitan esa exclusividad de mi mejor amiga y a la semana siguiente es otra mejor amiga. Y bueno, eso es muy característico de esta época. Eh, ¿Qué pasa con esto de los pensadores y los sentidores? Pues claro que el sistema escolar, aquí en España es así, supongo que en Alemania igual, claro, siempre premia a las personas que son exitosas, que sacan 10 o que sacan buena nota y no se esfuerza, no se premia tanto el esfuerzo de cómo has llegado hasta ahí o si a lo mejor te has esforzado pero no has logrado aprobar. Entonces, claro, eso lo que se va generando en el niño es justo el sentimiento de inferioridad, de me estoy esforzando y esto no está sirviendo para nada, pues mejor no me esfuerzo. Esto es un dilema que aparece en esta edad. Porque claro, cuando nos graduamos en clase, a través de todos los cursos, nos califican las asignaturas que hemos tenido y sacamos 5, 7, 8, 9, 10, pero nunca nos valoran si hemos empezado el curso con un amigo y lo hemos acabado con 5 amigos, que esto es muy importante en esa edad y no se valora. Entonces yo creo que como catequistas es verdad que bueno, no creo que pongáis notas en la catequesis, pero esta parte de amistad, de socializar, de relacionar, sí que se puede valorar y sí que, no a nivel de nota, pero sí que os lanzo como esa idea de que lo potenciéis porque es muy importante en esta edad y sobre todo porque en cómo sepan cómo aprendan a relacionarse en estas edades, lo van a poder hacer cuando sean más mayores. Cuando llegue la adolescencia en el que se va a complicar todo más, porque la adolescencia por sí ya es muy complicada, si los adolescentes han aprendido de pequeños a saber relacionarse bien, a tener relaciones saludables, y además buenos referentes con vosotros, con los profesores, va a ser un factor de protección a la hora de la adolescencia. Entonces esto es importante. Luego, con relación a esto que estoy diciendo de los pensadores y de los sentidores, también están las personas de tipo A, que son esas que esto... hay estudios que dicen que las personas de tipo A son de mayores tendrán más propensión a padecer del corazón porque son las personas que van aceleradas, pues eso que son muy competitivas, que necesitan hacer para buscar la recompensa social de la gente y así como ganar el cariño de los que están alrededor haciendo cosas. Y son los que van al supermercado y se piensan que siempre están en la cola más lenta y entonces se cambian de cola, o los que le dan 2 o 3 veces al ascensor porque no parece que aquello no va y no saben esperar. Entonces son los que son muy perfeccionistas y que buscan el agradar así a la gente.
Y eso es un poquito trampa también. Y luego, por otra parte, tenemos a los contrarios, que son los tipo Z. Luego rescataremos esto para el tema espiritual. Los tipo Z, ¿qué les pasa lo contrario? Que es que no se esfuerzan en absoluto, porque acaban pensando que eso, pues que como es algo nuevo y yo todo lo hago mal, pues entonces no me esfuerzo en aprender. Entonces es interesante que vosotros podáis detectar cómo son vuestros niños, vuestras niñas para saber dirigirse a ellos, porque claro, a los que son de tipo A no les vamos a chuchar más con tienes que hacerlo perfecto porque no nos interesa, no nos interesa que aprendan que para que yo te quiera más tienes que hacerlo perfecto. Ellos tienen que aprender que con el esfuerzo, con lo poquito que hagan, Es verdad que tenemos que ir a la excelencia y hacerlo bien, pero por lo menos de los catequistas o de la iglesia no pueden aprender que tienen que ser perfectos para que se les quiera. O sea, eso hay que romper ese esquema. Y con las personas de tipo Z, pues es potenciarles ese esfuerzo precisamente sin pasarnos de la raya, pero eso, motivándolos para que lo intenten, para que no pasa nada o sea, aprender del error, sobre todo aprender del error, que no va a pasar nada. Entonces, bueno, un poquito eso desde el área cognitiva. Luego el área emocional, afectiva es un poco lo que os he dicho, de que ahí empiezan las hormonas un poco a pasar malas jugadas con cambios radicales de humor, que estoy muy cansado, que ahora estoy súper hiperactivo, muy triste, luego muy alegre. Luego hay un fenómeno muy curioso que es que los niños empiezan a sentirse como más confiados en sí mismos y entonces se atreven a hacer de todo. Se piensan que son los reyes del mambo y entonces pues hace gracia verlos así, ¿no? De súper dispuestos, súper echados para adelante, pero a veces luego también pasa lo contrario, de no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo y no me atrevo. Entonces vamos a tener como esas dos variantes en el mismo niño, vamos. Luego, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, luego se empieza ya a ver ese gusto por independizarse de los adultos y de querer hacer las cosas solos, que los papás no estén, o pues eso, ir un poquito más por libre. Esto no, a lo mejor vosotros no sé en qué medida lo notaréis, pero me imagino que pues eso, que les gustará asumir a ellos las responsabilidades propias sin que tengan que estar los padres siempre de por medio. También es bueno potenciarles esto porque ahora los padres, no sé si lo habréis visto o lo sufrís o no, pero en España es que pasa mucho, que hay una sobreprotección máxima de los padres a los hijos y no se les deja hacer prácticamente nada a los niños solos. Y entonces, claro, crecen un poquito atontados. Y entonces es bueno poder potenciarles esta parte. A ver, ¿qué más? Sí. Vale, entonces, por todo esto que estamos comentando, es muy importante el cómo nosotros transmitimos a los niños lo que les queremos decir y cómo les vamos a corregir. Entonces, quiero que escuchéis bueno, pues un estudio o una investigación que se hizo no sé si conocéis el efecto Pygmalion, que es un efecto muy interesante, de cómo lo que nosotros pensamos sobre los chavales va a influir de verdad en el comportamiento de ellos. Entonces vamos a escucharlo para escuchar otra voz diferente a la mía.
Durante los años 60 del siglo pasado se llevó a cabo en un pequeño instituto de California uno de los estudios psicológicos más importantes del siglo. Es lo que al final acabaría conociéndose como el efecto Pygmalion o el efecto Rosenthal. Robert Rosenthal era un psicólogo americano muy importante que dedicaba gran parte de su actividad a investigar cómo las expectativas que tenemos las personas acaban influyendo en lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Leonard Jacobson, por su lado, era la directora del Instituto de California y un día se encontró con las investigaciones de Rosenthal en la prensa y le escribió una carta. Le escribió una carta para tratar de que colaboraran juntos y poder tratar de aplicar esos estudios que él estaba haciendo a sus alumnos. A partir de ese momento comenzaron a colaborar juntos y empezaron a diseñar un experimento que daría su inicio al principio del curso siguiente. Cuando comenzó el curso, cogieron a más de 300 alumnos del Instituto de Jacobson y les pasaron pruebas de inteligencia. Querían ver cómo inteligentes eran estos alumnos. Al repasar los resultados de las pruebas de inteligencia, pudieron comprobar que todos los alumnos tenían más o menos la misma inteligencia. No había ninguno que despuntara especialmente con respecto a los demás. Una vez hubieron comprobado que todos los alumnos tenían más o menos la misma capacidad, la misma inteligencia, cogieron al azar a un pequeño grupo de estos alumnos y escribieron los informes falsos. Esos informes falsos se los hicieron llegar a sus profesores y en ellos se podía leer que esos alumnos habían obtenido unos resultados extraordinarios en las pruebas de inteligencia. Eran unos alumnos inteligentísimos de los cuales sus profesores podían esperar mucho durante ese curso. Con ese informe falso acabó la primera fase del experimento. Pasó todo el curso y tanto Jacobson como Rosenthal no hicieron nada más que sentarse, observar y esperar. Una vez hubo acabado el curso académico, volvieron a coger a esos 300 y pico alumnos y les repitieron la misma prueba de inteligencia. Y se quedaron a cuadros con lo que encontraron. Ese pequeño grupo de alumnos a los que falsamente les habían atribuido una gran inteligencia, de los que habían escrito informes falsos diciendo que eran muy inteligentes cuando eran exactamente igual que el resto de sus compañeros, habían sacado unos resultados en inteligencia muy superiores al resto. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Lo que había sucedido es que, mediante aquellos informes falsos que escribieron al principio del curso, Rosenthal y Jacobson habían manipulado las expectativas que tenían los profesores acerca de sus alumnos. Unos alumnos que inicialmente eran iguales al resto comenzaron a recibir de un modo inconsciente por parte de sus profesores un trato diferenciado. Mantenían más tiempo el contacto ocular con ellos. Cuando se equivocaban, no lo atribuían a que no tuvieran capacidades, sino que quizás no habían comprendido bien el mensaje que les estaba dando su profesor. Por lo tanto, les repetían más veces que al resto las explicaciones. Les animaban más que a sus compañeros. Les daban una serie de oportunidades que el resto de compañeros no tenían. ¿Por qué? Porque sabían que podían esperar mucho de ellos. Al final, estas falsas expectativas que tenían los profesores acerca de ese pequeño grupo de alumnos se acabaron cumpliendo y sacaron unos resultados académicos muy superiores a sus compañeros, lo cual además se vio luego en las pruebas de inteligencia. Lo que nos demuestra el experimento de Rosenthal y Jacobson es que las expectativas que nosotros tenemos, tanto acerca de nosotros mismos como acerca de la gente que nos rodea, pueden influir de una manera tremenda en el resultado final que se acaba produciendo. Creer en algo puede hacer que ese algo acabe sucediendo, pero no de una manera mágica, no de una manera misteriosa, sino mediante las acciones que nosotros llevamos a cabo. Porque nosotros inconscientemente modificamos nuestra conducta, modificamos cómo nos comportamos y hacemos que eso sea más o menos probable. Hasta aquí otra píldora de psicología. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier comentario, cualquier sugerencia, podéis... Vale. Escribirme. Ay, pero... La técnica. Vale. Bueno. A ver, eso. Pues está muy claro este estudio. La verdad que me gusta mucho porque es que es algo muy visual y que si pensamos todos, creo que nos vienen ejemplos de cómo o nosotros hemos actuado así a veces con gente, tienes una idea sobre otra persona y
ya la etiquetas así y al final acaba pasando lo que piensas que va a pasar, o incluso lo puedes percibir lo habéis podido percibir con vosotros mismos. O sea, yo creo que aquí quien más y quien menos habrá experimentado de el profesor que me tiene manía y entonces ya me bloqueo cuando me va a preguntar o cosas así. Entonces, bueno, os invito a poner en práctica esta investigación en positivo en la catequesis con todos los niños a la vez, de pensar que tenéis delante a futuros santos. O sea, aquí tenemos que aspirar a que estos niños que Dios os ha encargado vayan a ser futuros santos. Entonces, hay que tratarlos como eso y vamos, ir a por todas con ellos, sin pensar, bueno, o sea, sé que es natural cuando te está estropeando un niño en la catequesis o cuando te joroba un comentario o lo que sea, es verdad que es muy humano que te salga, ojalá no hubiera venido este niño hoy y por favor que no vuelva. Pero es verdad que como catequistas y como cristianos tenemos que tener como esa expectativa positiva sobre el niño. Es fundamental, fundamental. Bueno, y a ver qué más. Aquí tenemos potenciar la autoestima de estos niños. ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Después de lo que hemos escuchado? Pues adaptar las tareas a las posibilidades del niño. Para eso es importante conocerlos, el dedicar tiempo. Yo creo que en esta edad, ¿verdad? Le pregunté a Viviana cómo era el sistema de catequesis para saber, porque por ejemplo en España la catequesis es desde los 6 hasta los 8 años y se comulga con 8 años. Y entonces le pregunté si era así también en Alemania. Me dijo que por lo menos en vuestra parroquia elegíais esa edad porque es cuando los niños ya son más conscientes y tienen más capacidad de razonar. Con lo cual, esto me parece estupendo también para que sea como más, o sea, que se sepa de verdad lo que se está haciendo. Y entonces lo que vengo a decir es que también es más bonito el poder conocerlos. Creo que se pueden entablar diálogos muy chulos de cómo son ellos, de qué les gusta, de qué no, de sus familias. Yo creo que es muy importante que ellos vean ese interés real por ellos, ¿no? Y que lleguen el día de la catequesis y que no sientan que es como la escuela, que a lo mejor nadie te pregunta cómo estás cuando llegas por la mañana, sino que es un sitio de acogida, que lo primero que nos interesa es saber cómo están esos niños y luego ya es empezar a hablar de Jesús y de lo que les queramos transmitir, pero ellos tienen que entender que lo primero son ellos y tenemos que hacer ese esfuerzo para luego preparar los materiales, para preparar cómo les vamos a decir las cosas, porque hay que adaptarse a ellos. Eso, asumir que todos tenemos capacidades, que ellos tienen capacidades, aunque a lo mejor estén más ocultas, estén más difíciles de ver, aunque haya alguien que esté más revoltoso, pero seguro que ese alguien más revoltoso tiene alguna capacidad que podemos rescatar y que podemos potenciar. Luego fomentar la participación, aquí sí que hay que estar muy atentos de esos niños que a lo mejor les cuesta más, que les cuesta más hablar, que eso que no sé, que todos se tienen que sentir parte y tenemos que hacer como ese esfuerzo, porque por lo que hemos visto antes de los complejos de inferioridad, siempre va a haber algún niño así en nuestro grupo, que le cueste más, que sienta que le preguntamos y si no contesta bien, pues ya no se atreve otra vez a contestar. Entonces ahí sí que tenemos que ser como avispados para cuando nos contesten mal, pues con naturalidad. Bueno, pues vamos a escuchar a otro compañero y gracias por participar, gracias por haberlo intentado, reforzarles mucho el que lo intenten, aunque no acierten. Luego, eso, reconocer el esfuerzo realizado, justamente esto que estoy diciendo. Enseñar que el error forma parte del proceso de aprendizaje.
eso, no tener miedo a que ni a equivocaros vosotros ni a que ellos se equivoquen. También creo que es bueno el que ellos vean que su catequista se ha equivocado en algo y que luego pues pedís disculpas y no pasa nada y se sigue y ya está. O sea, creo que es una buena manera de enseñar. Luego, centrarse en las fortalezas del alumno, no en sus... Bueno, digo alumno, pero es el niño, el que viene a la catequesis. No, eso, fortalezas, no en sus carencias. Un poco también lo que hemos dicho antes, de hacer caso a esos dones escondidos. Y adoptar una perspectiva optimista y un estilo más positivo. En verdad, no sé cómo serán vuestras clases, entonces tampoco voy a entrar mucho porque a lo mejor lo estáis haciendo súper bien y no, vamos, que ya sois súper optimistas y positivos, pero yo mi experiencia aquí como catequista muchas veces pues ha sido mucho de, nosotros sí que utilizamos, o por lo menos los años que he estado yo, se utiliza libro y los niños tienen que pues escribir, contestar los ejercicios, dibujar, no sé cuántos, y eso a veces puede ser un poco coñazo en realidad. Y incluso los catequistas lo transmiten ya como esto es un poco rollo, pero es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que eso pues que es importante, aunque haya que hacer tareas porque están planteadas así, pero que no nos olvidemos de cómo lo transmitimos. Si una tarea que sea aburrida se transmite con entusiasmo y de manera optimista, los niños la van a aceptar muchísimo mejor. Vale. Bueno, luego el área social, ya hemos dicho algunas cositas. Bueno, pues se empiezan a relacionar los niños con otro tipo de personas, los compañeros de a lo mejor de extraescolares, de deporte, de música. Hay más relaciones en general. Y esas relaciones son de mayor intimidad. Los niños ya pues, se interesan más de los otros niños, comparten aficiones, y lo que hemos dicho antes de que son muy exclusivas y que son muy de piña. Y eso. Entonces sí que es verdad que aquí si un niño no logra esa amistad exclusiva con otro niño, y se queda al margen, ahí hay una fuente de sufrimiento muy grande. Entonces ahí sí que como catequistas hay que estar muy atentos y en cómo son las relaciones en el grupo para que no suceda esto. Poder enseñarles otra forma de relacionarse incluyendo a todos de verdad. Porque si ya en el colegio les pasa eso, no pueden llegar a la gente que sí que les pase también de ser exclusivos. Entonces aquí nos tenemos que querer todos con todos y en la medida de lo posible, bueno, no sé los grupos de cuántos son, no sé si son grupitos pequeños o grandes, pero sí que hay que hacer el esfuerzo por que todos se relacionen con todos y si se detecta algún niño que le cuesta más, potenciar el que todos se relacionen. Eso es muy importante. Luego va a ser muy importante también la opinión que el niño reciba de los otros compañeros, también de los maestros, como ya hemos visto. Pero le van a dar mucha importancia a comentarios, a críticas, bueno, sabemos que los niños pueden ser muy crueles en estas edades y eso les puede marcar mucho también. Van a ser, bueno, van a ser muy influenciables también al poder del grupo. Luego van lo que hemos hablado de los padres, que se empiezan a independizar un poquito más de los padres, aunque siguen teniéndolos como referencia y siguen teniendo, los siguen teniendo como sus figuras principales para todo, aunque se sientan libres de ir y volver, pero los padres siguen siendo muy importantes en esta época, lo cual cambia en la adolescencia radicalmente, que es como mis padres son mis enemigos y no quiero saber nada de ellos. Y luego también eso, los profesores y catequistas también pueden ser grandes referentes
para los niños y tenemos que trabajar cómo ser referentes positivos para ellos. Y creo que pues, por ejemplo, algunas cosas que pueden servir en la catequesis es potenciar el grupo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, aún me acuerdo de esto, cuando iba a la catequesis de comunión, que los catequistas nos hacían ponernos nombres al grupo. Entonces yo me acuerdo aún que mi grupo era los Amigos de Jesús y que habíamos elegido nosotros el nombre, luego lo habíamos votado, luego lo compartíamos con los otros grupos y siempre que se hacía alguna actividad así en general con toda la parroquia, pues siempre nos nombraban con nuestro nombre de Amigos de Jesús y la verdad que, o sea, parece una tontería, pero era como súper, ¡ay, mi grupo de Amigos de Jesús! O sea, y es ese sentimiento de pertenencia que todos creo que tenemos y que los niños también. Y es importante, no sé, a lo mejor el potenciar este tipo de cosas, ¿no? O de, no sé, a lo mejor en el espacio que tengáis, pues de poder decorarlo de alguna manera. Bueno, a mí si estaba haciendo cosas online, igual esto es diferente, pero si Dios quiere y volvemos a la presencialidad, pues eso, crear no sé, un panel con sus cosas, con, bueno, ideas, pero que crean grupo y que crean esa sensación de pertenencia. Y luego pasamos al área moral y espiritual, que esto también es importante, por lo que nos toca. Aquí ya en el área del moral aparece el tener en cuenta al otro. Hasta el momento y durante todos los años de la infancia hasta esa edad, los niños son muy egoístas y no piensan más allá. O sea, ellos van a lo suyo, son egocéntricos por naturaleza, no por maldad ni por nada, sino porque son así. Pero aquí ya aparece el tener en cuenta al otro, a cómo piensa el otro, a qué le duele el otro. Es como que ya eres capaz de ponerte en la piel del otro. Entonces, también son capaces de entender que la otra persona puede opinar diferente a ti y no pasa nada. Y también son capaces de entender qué hay detrás de una falta. Digamos, pues hasta el momento a lo mejor un niño se puede enfadar con otro niño porque le ha pegado y se queda en que me he enfadado y me ha hecho daño, pero cuando ya han crecido y llegan a esta etapa pueden llegar a entender, ostras, es que me ha pegado porque él se ha puesto nervioso y no sé cuántos y lo puedo disculpar. Entonces esto es muy importante también para el desarrollo espiritual y luego también de cara a prepararse para el sacramento de la confesión, que también es importante entender que los niños esto ya lo tienen integrado y que saben la intencionalidad de los actos suyos y de los actos de los demás. Entonces, sí, os voy a contar una anécdota con respecto a esto porque o sea, os podéis dar cuenta de cuando un niño ha integrado esto, ¿no? Bueno, yo daba catequesis con mi hermana y entonces mi hermana tiene una hija que tiene ahora 7 años. Entonces me la va un poquito más allá, más desarrollada y esto ya lo tiene integrado ella. Y entonces resultó que dentro del grupo de catequesis había un niño que era un poco, algo le pasaba de salud mental, pobre. Y entonces los niños es verdad que habían conseguido quererlo un montonazo y le tenían, bueno, o sea, lo querían mucho y lo integraban mucho y lo disculpaban mucho. Entonces hubo un día que este niño le cogió el estuche, lo tiró al aire y, bueno, lo tiró directamente a la cabeza de mi hermana y mi hermana se quedó noqueada. Y fue, mi hermana, claro, se quedó con, ahora lo que me nace a mí es ir y discutirle y enfadarme y decirle de todo.
pero bueno, se logró calmar y enseguida llegó mi sobrina y le dijo al oído a mi hermana, mamá, que no le digas nada a tal niño porque es que está malito y no se da cuenta de lo que hace. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta que es verdad que los niños saben la intención, o sea, y veían que la intención no era mala. Si no tuviera ya esta capacidad adquirida, pues hubiera quedado como qué desastre, qué horror, qué mal, y además a mi madre, o sea, hubiera sido fatal. Pero aquí ya se nota que había adquirido como esta habilidad de ver más allá, ¿no? y de esa intencionalidad. Y luego en cuanto a lo espiritual, en esta etapa, bueno, yo creo que en cualquier etapa los niños tienen deseo de verdad de conocer a Dios, porque yo creo que es algo que se lleva en el corazón, o sea, que toda persona tiene innata, vamos, es que es un deseo innata. Y los niños están deseosos de absorber información con respecto a Dios, aunque a lo mejor en ese momento no lo entiendan y florezca más tarde. Pero también es verdad que por otra parte como ya tienen una capacidad cognitiva mayor y saben hacer preguntas más desarrolladas y son más inquietos intelectualmente, pueden aparecer dudas. Y es verdad que aquí es importante trabajarse bien las respuestas, porque precisamente que son más despiertos intelectualmente, no se van a conformar con cualquier respuesta. Entonces puede empezar aquí un poco de escepticismo espiritual que luego en la adolescencia se acentúa muchísimo más, pero aquí ya empieza a asomar. Y entonces es la época, bueno, en Alemania no sé si esto sucede, pero en España sí, que es la época en la que los niños descubren que los Reyes Magos ya no son los Reyes Magos, que el ratoncito Pérez no viene a recoger los dientes. Entonces es como que todo ese pensamiento mágico desaparece y claro, y el niño ahí se empieza a preguntar cosas. Entonces no les sirve cualquier explicación porque ya no se cree lo del ratoncito Pérez y entonces a veces los niños como que engloban a Dios también en ese tipo de historias, ¿no? De Reyes Magos, ratoncito Pérez y Dios. Y Dios no es eso. O sea, Dios no puede estar ahí englobado, pero hay niños que, bueno, si no han vivido en una familia de fe bien explicada y vivida, pues no lo tienen por qué saber. Pero os podéis encontrar con ese tipo de situaciones. A ver, sí. ¿Y qué más? A ver. Vale, luego el concepto de Dios en sí mismo ya no deja de ser como muy personificado, digamos, pues, con 6 años le puedes dibujar a Dios a un niño y te hace un dibujo, a lo mejor pues ya sabe que a lo mejor Dios es Jesús y te pinta a Jesús o te pinta un ojo o te pinta un hombre con barba, o es como que está muy personalificado. Pero en esta etapa ya se espiritualiza y ya tiene la capacidad de saber que no es una persona como tal, pues que es algo más amplio y se tiene esa capacidad de entender a Dios de otra manera más allá, más profunda. Y luego algo también muy importante y con relación al tipo de personalidades que hemos comentado antes del tipo A y tipo Z, las personas de tipo A que hemos dicho que son muy perfeccionistas, hay que hacer las cosas bien, tal, tienen una imagen de Dios que de la siguiente manera, es desde yo me lo tengo que currar para que Dios o yo me lo tengo que trabajar, yo me tengo que hacer un montón de cosas, yo tengo que ir el domingo a misa, tengo que cumplir esto, tengo que cumplir lo otro, para que Dios me quiera. Y eso es mucho pelagianismo en realidad. Esto es equivocado. Pero también tenemos la otra parte que es los de tipo Z, que son
los que se piensan que hagan lo que hagan, Dios no les va a querer, o sea, Dios no les va a querer, porque se piensan que no saben rezar o que no saben relacionarse con Dios, que no saben leer las escrituras, y entonces ¿para qué lo tengo que hacer si no me va a salir? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de relacionarse con los niños, de cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? Del verdadero místico, es saber que el amor de Dios no, pues es un regalo inmerecido, que la fuente del amor de Dios brota para todos igual, o sea, hagas lo que hagas, está brotando igual, ¿no? Y sale, como dice la palabra, el Padre celebra sobre justos y sobre injustos. O sea, no hay nada que tú puedas hacer más para que Dios te quiera más, ni hay nada que puedas hacer menos para que Dios te quiera menos. O sea, Dios te quiere igual. Y, a ver, no se me olvide. Bueno, y también creo que aquí es muy importante el que ellos vean esa coherencia en vosotros, porque más que lo que le contéis o que las explicaciones que les deis o las historias que les contéis, se van a fijar en cómo vosotros vivís la fe y cómo vosotros tenéis experiencia de Dios. Al final, o sea, lo sabemos que la catequesis no tiene que ser solo conceptos, sino que tiene que ser experiencia de Dios. Y si vosotros os habéis encontrado con Dios, ellos se van a poder encontrar con Dios, porque van a anhelar eso que tenéis vosotros y que ellos lo quieren para sí, porque eso es lo mejor que pueden ver en nosotros, ¿no? Algo, que vean algo en nosotros que digan, yo también quiero eso y yo quiero eso, esa alegría que tú tienes todos los días porque la quiero para mí creo que eso es lo fundamental en realidad. Y a ver, ya vamos acabando. ¿Cómo vamos de tiempo? Esta se me ha pasado, pero bueno, es lo que hemos dicho, la imagen de Dios. Y ahora, con todo esto que os he dicho, os digo que hay que tirarlo a la papelera. No, que no. Os digo que en realidad os tenéis que quitar las sandalias porque el lugar que vais a pisar es sagrado. Y esto es lo que importa de verdad. O sea, lo que importa de verdad no es lo que sepáis, o sea, está muy bien que sepamos estas mínimas nociones de los niños porque nos van a servir, pero yo creo que, o sea, si os tenéis que quedar con algo de esto, es que el niño que tenéis delante, cada niño es sagrado y es tierra sagrada. Y que hay que ir con mucho tacto, con mucho amor, hacerlo, pues eso, que de verdad vosotros vais a ser Jesús para ese niño en ese momento, porque a lo mejor nadie le ha hablado de Jesús nunca, porque a lo mejor su familia no es creyente y vais a ser a lo mejor las primeras personas de las que reciben algo que tiene que ver con Dios. Entonces, eso les va a marcar y nosotros queremos entrar en los corazones de la gente para acariciar y no para dejar huellas que luego no se puedan borrar. Entonces, esto es muy importante, muy importante. Y a ver, ¿qué más? Bueno, sí, esto. El amor saca a la luz el regalo más oculto en el interior del niño. Yo creo que no hay nada que no se pueda sacar de un niño, si se hace con amor, o sea, se puede conseguir todo. Y al final, pues es dedicar ese tiempo, o sea, más allá también de dedicar el tiempo y los conocimientos, también el rezar por ellos, el saber que esos niños os los ha encargado Dios por lo que sea y que son un regalo también para vosotros. Vosotros sois un regalo para ellos, pero es que ellos también van a ser un regalo para vosotros porque vais a aprender muchísimo de ellos y vamos, es que esa relación que vais a cultivar durante, me ha dicho Viviana que son 9 meses o un curso entero, ¿no? Lo que estáis con ellos, pues es que va a ser el ejemplo que ellos tengan de cómo se relaciona Dios con su pueblo y vais a ser el ejemplo de Dios relacionándose con ellos.
y es una misión muy importante. Así es que, nada, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Gracias por vuestra atención. Ahora, si queréis, podemos debatir o hablar. No sé cómo soléis hacer estas. Espera, que dejo de compartir pantalla. Samantha. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla. A mí me llamó la atención, más que una pregunta, me llamó la atención esto de lo que estamos pensando del niño o de la persona, ¿no? Como la carga, ¿no? Porque, bueno, yo, mi vocación frustrada haber sido psicóloga o algo de eso, porque todo lo que es leer libros de psicología o me gusta mucho esto, biodecodificación, soy fanática de Henry Cordera, de tus pagos, y él habla mucho de las palabras, o lo que le decimos, ¿no? Lo que decimos como lo grabamos, ¿no? Este libro también que dicen los 4 acuerdos, ¿no? Tener cuidado con lo que decimos, ¿no? Vos sos malo cantando y ya el niño piensa que canta mal de por vida. Y es tan difícil como, porque eso viene, en mi caso yo creo que yo tengo esa forma de ser, me pasa con mis hijos muchas veces, porque lo traigo de mis padres, como somos otras generaciones que los traíamos, que era así, bueno, no cantes, hijo, vos cantas, ¿viste? Era así, antes era así, y no se discutía, los padres no pensaban, no leían, no sé, no daban tiempo a los padres de antes, me parece, ¿no? Y ahora como que buscamos, ¿no? Y ver cómo eso que vos dijiste, ¿no? Incentivar al niño. Pero me llama la atención eso de que no es solamente con lo que decimos, sino ya sin decir nada, con la expectativa previa que quizás traemos nosotros. Y eso me llamó pila de atención, porque digo, a mí siempre mi hermano me dice, los niños vibran a la par, aunque vos no digas nada, vibran a la par de vos. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo pueden vibrar? Sin no decir nada, eso me impresiona. Y vos lo está reafirmando. Sí. Entonces, ¿qué pensamientos quizás tenemos que tener o cómo estar en un estado neutral? Porque a veces no tenemos ni que pensar ni bien ni mal, neutral, para poder no venir con algo ya previsto a la catequesis, a la formación cuando vamos a darla. En otro ámbito no sabría qué contestarte porque es que es súper difícil, pero es que en el ámbito cristiano creo que es lo más fácil, que es tener la mirada de Jesús, o sea, y decir, mira, a mí este niño me cae fatal y si me lo encuentro fuera de la iglesia no me dirigiría a él, pero como estamos en la iglesia, o sea, es que creo que es lo que hay que hacer, o sea, luego podemos ser muy santos y fuera también hacerlo, pero es como miraría Jesús a este niño. O sea, pues él no lo miraría como estoy pensando. Pues voy a hacer este esfuerzo de que este niño también es hijo suyo y que no voy a ser yo quien le quite esa dignidad de ser hijo suyo. Entonces, tenemos la suerte de ser cristianos porque si no, esto es muy difícil. Sí, o sea, no sé si te sirve. O sea, creo que en eso también os podéis apoyar entre vosotros de decir, o sea, creo que no hay que culpabilizarse de que hay un niño se me ha atravesado porque al final las reacciones de los niños nos mueven a nosotros otras cosas que no son ni suyas, que igual son cosas, pues como tú has dicho, de nuestra familia, o sea, y más cuando los niños empiezan a contar cosas y refieren historias, sufrimientos, ahí nos pueden tambalear y nos podemos quedar descolocados y no saber qué hacer. Entonces yo creo que os tenéis que apoyar, o sea, de decir, mira, pues hoy esto me ha superado. Y entonces que el compañero sea a lo mejor el que asuma un poquito más el dirigirse a ese niño o sea, no sé. O sea, y yo creo que sí que tenéis que ser equipo, porque es importante. O sea, yo creo que es la forma de cuidarse, porque al final, cuando uno trabaja con personas es un desgaste. O sea, trabaja entre comillas, ¿no? Es un desgaste emocional, es un desgaste afectivo también porque, jolín, es que, bueno, no sé qué tipo de niños os pueden llegar, pero hay niños que los pobres llevan mucha mochila en muchas ocasiones, entonces es que se te puede partir el alma en un momento, yo qué sé, en un niño que haga una oración o que haga una petición y que, ojo con lo que está diciendo.
Y entonces, o incluso está diciendo algo de sus padres y luego lo de la expectativa es el día que vayas a dirigirte a sus padres y entonces ya no sabes cómo mirarlos. Sabes que a lo mejor no es tanto al niño, pero si el niño cuenta algo de los padres, pues luego tú ya te has condicionado para ir a hablar con los padres porque sabes lo que hay, porque el niño lo ha contado. Entonces es difícil, pero bueno, yo creo que lo podéis conseguir muy bien. Sí. Quiero dar la bienvenida también a padre Gerardo García, que está ahí en la playa, se juntó ahora. En la playa, qué bien. Muy bien. Muy bien, entonces, Eliseth. Sí, voy a tratar de ser súper concisa. Muchas gracias, Amalia, por la presentación. Me quedo con esta frase que tú decías, que veamos a los niños como futuros santos. En verdad, me quedo con esa frase porque me acuerdo que cuando estaba en la primaria había una monjita que nos enseñaba religión y nos hacía leer el catecismo para niños, ¿no? Y había una parte que uno no entiende esa edad, ¿no? Pero ella decía, todos estamos llamados a la santidad. Yo tendría, no sé, 10 años, 9 años, y a mí era como, santidad, ¿qué cosa es eso? Y decía siempre como, amar y estar alegre, ¿no? Y mírate, yo tengo 31 años y esa frase me sigue, o sea, se me quedó como muy grabada. Entonces, cuando tú decías que veamos en los niños como futuros santos, qué fuerte, porque también va ligado a lo que comentaba Samantha, de que sí, hay diferentes personalidades de chicos, a veces lo digo también por el trabajo, ¿no? Yo soy maestra, trabajo en una escuela y a veces entre colegas se suele comentar, ¿no? O sea, ay, este niño viene de tal familia, seguramente va a terminar así o seguramente va a pasar eso. O sea, como que uno mismo ya le crea historias a estos chicos y ni siquiera han empezado a vivir. Entonces, me parece que muy, o sea, muy apelo, muy importante esto, ¿no? Tener siempre eso en nuestra mente, que nosotras, primero, creo que es el llamado personal, primero, que nosotros podemos llegar a ser santos, no perder como ese norte, porque si tenemos eso en la cabeza, vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a dar lo mejor y vamos a ver en los otros lo mejor también. Y pues ver también en los chicos eso, ¿no? Que ellos pueden llegar a ser santos. Eso no sé, me pareció súper bonito y me quedo con eso para mi trabajo, para la catequesis y para todo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Eliseth. Yo les quiero agradecer muchísimo a Amalia la conversación, me pareció sumamente importante. Me quedo, al igual que Eli, con una frase en la que nos decía que quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado, porque nuestros niños no dejan de ser sino un lugar sagrado en el cual cualquier palabra, cualquier comentario, cualquier cosa que hagamos con ellos, podemos profanar esto. Y va muy ligado pues a todas las impresiones que siempre nos formamos porque somos humanos y generalmente por la poca experiencia que hemos tenido, cuando uno ve que un niño actúa de una forma, generalmente es porque, así como decías, viene con una mochila puesta y es importante darse cuenta en eso. Y tengo una pregunta que es así concisa. Yo sé que ya en la parte, o sea, en la parte social, los niños quieren empatizar, ¿cierto? Para empatizar se tienen que sentir muchas veces como iguales. Y ya va en cuestión de nuestra acción como catequistas. Por ejemplo, en una catequesis del año pasado, vemos en este grupo, vimos, por ejemplo, como todos somos diferentes, pero hay unos niños que tienen unas capacidades más activas que otras. Entonces había niños que tú le dabas el tema y en un segundo lo cogían. Y otros que les costaba más. Claro, al final siempre hacíamos ronda de preguntas, entonces la persona que lo cogía de una quería responderlo todo. Y le dábamos la oportunidad. Luego llegábamos y nos enfocábamos a los que no hablaban, la mayoría porque eran tímidos o porque como todo ser humano tenemos sus momentos de inseguridad. Y un momento en que esta persona llegó y me dijo la persona que les digo que súper activa, levantaba la mano, quería responderlo todo. Y me preguntó a mí, por ejemplo, para ti tal persona es tu preferida, ¿cierto? ¡Ostras! Sí. Y yo llegué, ¿y por qué lo dices? Y me dice, no, porque yo me di cuenta que le preguntas mucho a ella. Y yo, bueno, entonces le dije, fíjese, a ver, que se llame Susana. Y le dije, a ver, Susana, si tú fueras una profe y le vas a explicar, y tú tienes a tu hermano y tienes a tu otro hermano, y le vas a explicar, fijésemos, matemáticas. Entonces, este tiene un problema.
le cuesta más sumar y al otro le cuesta, se le hace muy fácil. Tú le preguntas y con este te dice, está muy bien. Y al otro, ¿qué le haces? Se lo explico y si no lo entendió, ¿qué? Se lo vuelvo a explicar. Y si no entendió, ¿qué haces? Y me respondió Susana, bueno, yo le vuelvo a explicar. Y si no, ¿qué puedes hacer tú? Y me dices, pues yo voy y le puedo ayudar. Yo le dije, muy bien. Entonces, ¿cómo equilibrar el pensar? Pues, o sea, eso es una pregunta que siempre me quedó, porque claro, el objetivo es que el que tenga ese potencial, maxificarlo, pero al que lo tenga escondido, también hacerlo que resalga, pero que no haya ese sentimiento por intentar de ser de igual, que el uno se sienta como o más querido o menos querido. Yo me encontré con eso y a día de hoy todavía me como la cabeza pensando cuál es la forma adecuada de actuar en ese caso. Claro, o sea, yo creo que a lo mejor, o sea, si hay cosas, o sea, tendencias tan marcadas en los niños y en el grupo que siempre es el mismo, o sea, se puede cambiar la dinámica y a lo mejor preguntar de otra manera, por ejemplo, por parejas. Y pues mira, lo comentáis por parejas y luego un portavoz que lo transmita. O sea, cambiar un poco la dinámica para romper esos esquemas, porque es verdad, es que lo que dices es que es así. Porque si no siempre acabamos preguntando al mismo, pero por inercia en realidad, porque al final si solo uno te sigue la dinámica, al final nos centramos mucho y no es por favoritismo, sino porque te lo hacen más fácil a veces. Entonces yo creo que si es algo tan marcado de todos los días es igual, se tiene que evitar y romper un poco la dinámica, porque es verdad que si los niños empiezan a percibir eso ya es mal indicado. Nunca se van a sentir ya cómodos en el grupo contigo o va a ser más difícil. Entonces sí que se pueden buscar otras estrategias de pues lanzar una pregunta, la comentáis por parejas y luego que de esa pareja uno de los dos lo conteste o se divide al grupo, no sé, otra manera de asegurarnos que los conceptos han llegado pero que no sean de una persona. Bueno, pero, perdona, sí. Pero bueno, en este caso era en el sentido contrario, era que esta niña Susana lo decía todo. Entonces, y respondía, nosotros le decíamos 1, 2, 3 preguntas como máximo y luego nos focalizábamos en el resto del grupo. Ella seguía la mano levantando, sumamente desesperada porque era muy activa y claro, es que tú prefieres a los otros a mí, pero si yo quiero responder, yo quiero leer, yo quiero participar. No, pero, bueno, pues igualmente sí que sirve el ejemplo, porque así esta niña se aplaca. O sea, al final es el tipo de niños que hacen este tipo de cosas que necesitan llamar la atención. O sea, porque ahí eso es evidente, ¿no? Yo creo que lo habréis visto todos cuando los niños actúan de esa manera, es que necesitan llamar la atención porque se sienten inseguros, precisamente. Por eso se ha lanzado a expresarte que si no eres su favorita o si tienes otro favorito. Entonces, la puedes recoger como ese guante, ¿no? De decir, hijo, esta niña tiene una necesidad de atención mayor, pues vamos a que ayude a otros niños a responder. O sea, lo que tú decías un poco, ¿no? Pues al final va la niña y ayuda. Pero yo creo que al final es darte cuenta que lo importante es lo que hay detrás, la mochila esa de qué le pasará a esa niña para que perciba que yo por explicarle más es mi favorito. No sé. O a lo mejor luego puedes hablar a solas con esa persona para darle esa atención que en su momento te estaba reclamando, pero no era el momento de que tú le dieras esa atención, ¿sabes? O sea, en verdad es difícil equilibrar el grupo porque por la norma general suelen haber varios de este estilo de niños que quieren llamar la atención y es difícil. Es difícil. O sea, aquí no sé si estáis por parejas en la catequesis o estáis solo uno. Por parejas ahora, en ese momento que es transmitido por internet muchas veces o a veces presencial. Cuando es presencial somos hasta 4. Ah, pues entonces es fabuloso porque yo creo que es más fácil controlar situaciones así cuando hay varias personas. Es más fácil porque si os podéis sentar estratégicamente con los niños que ya tenéis detectados que van a hacer este tipo de actuaciones y con un simple gesto que ellos se sientan atendidos o de, pues yo ya sé que tú lo sabes, pero deja a los otros. O sea, y anticiparse un poquito, ¿no? Y que ellos perciban que sabes que ellos lo saben
pero que no rompan la dinámica de los otros y que no ahoguen lo que los otros quieren decir. O sea, yo creo que ahí tenéis que ser estratégicos y preventivos, en realidad, de detectar esos niños que van a causar un poquito de discordia y darles esa atención más particular. Si os lo podéis permitir, que sois varios, os sentáis al lado de ellos o para un poco aplacarlos sin que se den cuenta. Sí, muy bien. Tengo 3 personas, primero a Ana María, después a mí mismo y después a David. Y pienso que eso sí nos va a dar tiempo justo para eso. Ana María. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Amalia, por tu exposición. Me ha gustado mucho y creo que ha sido para todos bastante interesante. Y también la forma de ver cómo hay que tratar a estos niños. Yo lo que quería preguntar es esto. Muchas veces, y tú misma lo has dicho, los niños hoy día están súper protegidos por los padres, ¿no? Y muchas veces en las catequesis la actitud de los padres es muy, nos viene o desimplica mucho las catequesis, cómo reaccionan los niños, cómo actúan, qué hacen, las tareas mismas, se lo toman en serio. ¿Ya? Yo creo que la actitud de los padres con respecto a los niños nos implica también en las catequesis mucho el cambio en la actuación. Y un problema que yo he vivido muchas veces y en lo últimamente cada vez están aumentando más, es cuando hay entre las parejas, entre los padres problemas o se están separando. Y hay muchos temas en la catequesis en que la familia, como nosotros como cristianos, como familia cristiana, y siempre se habla un papá, una mamá, y hemos tenido casos en el que algunos niños se han sentido, aunque ellas no lo hayan dicho, pero se han sentido en ese momento bastante mal en la catequesis, ¿ya? Y no siempre en el momento oportuno nos hemos dado cuenta o me he dado cuenta de la situación, porque a lo mejor después de unos meses nos hemos enterado lo que había pasado en la familia. ¿Ya? Entonces, no sé si tú nos podrías dar o nos podrías dar alguna pista, cómo actúan o cómo reaccionan esos niños en casos de crisis familiar. Claro. Este es un tema porque además está muy a la orden del día y cada vez más es pena. O sea, yo creo que lo principal es que, o sea, creo que hay que verlo como una oportunidad de que el niño se pueda encontrar con Dios también. O sea, y que aquí creo que es una oportunidad brillante para que Dios haga en ese niño y que le ayude a vivirlo de otra manera. Entonces yo creo que sí que no en grupo, porque esto no se puede comentar en grupo, pero si vosotros detectáis esto, así que es importante que el niño sepa que sabéis algo de lo que él está viviendo y cómo reconocer esos sentimientos que está teniendo, pues aunque sea acercarse, ay, Javier, te veo más triste, imagino que está pasando algo en casa, no te preocupes que estamos rezando por ti, o sea, que de verdad, o sea, que no se sienta que no le veis, porque yo creo que eso es peor, o sea, de que un niño se sienta, estoy sufriendo, pero nadie me hace caso, creo que eso es peor, infinitamente peor, a que el adulto no se atreva a sacar el tema. O sea, aquí tenemos que ser adultos. Es evidente que está pasando algo con un niño, además me lo han confirmado sus padres que están separados, yo no puedo hacer como que no está pasando nada. O sea, yo creo que lo suyo es, aunque sean unas palabritas de ánimo, de decir, sabes que estamos contigo, que vamos a rezar por ti, aunque sea solo decirle vamos a rezar por ti, Dios te va a acompañar, sabemos que estás un poco más triste de lo normal, pero te queremos mucho, ya verás como o sea, una palabra de ánimo yo creo que sí que hay que darla, y más porque, o sea, es que es una oportunidad de oro para que Dios se haga grande en la vida y que experimente que Dios lo puede cambiar todo, que a lo mejor es verdad que lo que Él quiere es que se vuelvan a unir los padres y ese es el deseo pobre del niño, pero ya solo con que le haga vivir con paz y con alegría o con normalidad ya es mucho. O sea, hablar directamente con el niño sobre el problema sería... Sí, aparte, o sea, aparte delante de los niños, no, porque puede ser muy violento para el niño y muy invasivo. Pero si tenéis ya un mínimo de... O sea, esto tenéis que tener ya un mínimo de confianza. Si es el primer día o el segundo día, no. Pero si vosotros ya veis que tenéis un mínimo de autoridad sobre ellos, de referencia sobre ellos, sí que lo tenéis que hacer. Porque...
de hecho lo hemos hecho, ¿no? Pero entonces vienen preguntas, vosotros habláis de que la familia, esto, de esto, ¿y qué pasa con mis padres? ¿Ya? Pues, Entonces ahí es donde digo yo, ¿cómo reaccionar para que el niño no, mejor dicho, para que yo no diga tus padres son así o así, sino para ver el tema un poco más global y no intentar tan profundo, porque ellos preguntan directamente. En verdad no hay que entrar en profundidad, porque aquí podéis meter la pata muy, muy metida. O sea, yo creo que si el niño es capaz de expresarlo y de, ay, porque mis papás han pasado esto, o sea, creo que lo único que tenéis que hacer es hacer referencia a cómo él se siente, más allá nada. O sea, de, ay, cariño, pues pienso, esto es muy difícil para ti, la verdad que sí que debe de ser difícil para ti, te debes de sentir muy triste, pero nada de opinar de lo de los padres, nada de opinar, ninguna opinión, pero sí que el niño que se vea reconocido en su sufrimiento. Es decir, debe de ser muy duro, espero que pase pronto, espero que sea diferente, pero nada de opinar de pues, menudo desastre la que ha liado tu padre o menudo, o sea, sí. Gracias. Es mi turno. Muy bien. También aprovecho para saludar porque después voy a salir, pero con mucho gusto. Ha sido un gusto y espero que también en el año que viene o algo que podemos conectarlos otra vez. Ay, muy bien. Gracias. Yo quiero hacer tres preguntas o 3 puntos. Tengo 3 puntos. Me gustó también esta cosa de la expectativa. Yo había conocido, el ejemplo no lo conocía de otra forma, pero lo conocía, y entonces también esta idea de decir, si esperamos de los niños que sean santos, entonces es más fácil, ¿no? Que vuelva eso. Pero eso choca un poco con otra cosa, cuando se dice que los papás muchas veces tienen mucha expectativa hacia los niños, ¿no? Y si los niños, por ejemplo, si es un hijo solo, entonces todas las expectativas caen encima de él, ¿no? Entonces puede ser también una sobrecarga a veces, ¿no? Eso es el primer punto, es decir, sí, ¿qué tipo de santos entonces? ¿No es un santo, es decir, que es perfecto, un niño que no da queja y eso, entonces eso es el santo en nuestro imaginario, o mejor otro, ¿no? Yo ya imagino la respuesta, pero es decir, lo quería mencionar, ¿no? Para que La otra cuestión que me gustó mucho, que haya dicho que el amor de Dios no se merece. Es decir, no es que si yo hago muchas cosas buenas, entonces me quiere más, ¿no? Pero nosotros estamos en una comunidad de habla española, pero de muchas nacionalidades diferentes, son más que 20, muchas proveniencias diferentes. Y entonces puede ser que también la formación que nosotros mismos hemos recibido a veces es muy diferente una de la otra, ¿no? Disculpen, es para el bautizo. Entonces puede ser una formación muy diferente la que uno recibió o una respecto a otro, ¿no? Entonces necesitamos como concordar entre nosotros también qué entendemos nosotros, educar a qué, ¿no? ¿Qué idea tenemos nosotros de la moral, de la espiritualidad y todo eso? Lo digo aquí aprovechando del impulso que usted nos ha dado. Y la tercera cosa es, el Papa no dijo en lo que usted ha mostrado, que los catequistas necesitan ser personas maduras, ¿no? Sabemos que estamos en camino y también hemos sido niños y algo ha quedado en cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, eventualmente podría ser interesante, ahora no, porque para nosotros ya acaba esta formación, la primera etapa de esta formación. Queremos seguir con un acompañamiento en el año que viene acerca de los contenidos, más bien, porque esta vez hemos hablado de, no hoy, pero en este curso, sobre todo de técnica, porque es a través de la internet que comunicamos, ¿no? Hay que aprender mucho. Pero después volvemos a los contenidos y eventualmente podría ser interesante, como yo dije un poco en la oración al principio, las herramientas somos nosotros, ¿no? Y entonces es buena idea, me parece, trabajar también en las herramientas para que seamos libres de poder servir a Dios en estos niños, ¿no? Esos son los 4 puntos. Si quiere responder a alguno, pero no es necesario.
Sí. Me parecen reflexiones muy buenas, en realidad. No, muy bien, o sea, creo que de lo último que has dicho, de que es verdad que cada uno venís de una cultura y una educación diferente, pero creo que eso puede ser positivo, que no hace falta que sea unitario del todo, porque creo que os podéis aportar muchísimo, o sea, mucho, mucho, mucho. Creo que no hay que borrar eso, sino al revés, pues en el momento que haya que usar más un estilo, pues esa persona que use ese estilo y luego los otros se quedan en segundo plano y luego el otro, o sea, un poco compaginarse, porque me parece súper riqueza.